Hola y bienvenidos a el video número 167. Y como dije en el último video, vamos a seguir estudiando diferentes comentarios y versículos sobre todo hombre, que lo que quiere decir y lo que no quiere decir. Y esta semana vamos a estar en 1 de Juan 2, versículos 1 al 7, y vamos a hablar sobre la palabra propiciación, porque tiene mucho que ver. Fue la propiciación para todo el mundo, cada individuo, o solamente para un grupo de personas, porque cuando llegamos otra vez a Juan 3:16 y miramos que por cuanto Dios amó al cosmos, estamos estudiando lo que quiere decir y lo que no quiere decir, porque estoy acusando a la iglesia moderna de menospreciar la palabra de Jehová. Y estamos mirando por qué es así. Porque han tomado este versículo fuera del contexto, han formado una doctrina falsa y por eso la iglesia es apóstata. Y hasta que Dios abre sus ojos y su oír, va a seguir en esto. Y si Dios nunca les abre el ojo y el oír, van a morir en sus pecados y estar destituidos de la gloria de Dios, como Pablo nos escriba. Y entonces vamos a seguir adelante. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por guiarnos en el estudio de ella. Gracias por haber puesto en nosotros tu espíritu para ayudarnos a entender lo que estamos leyendo, Padre. Y aparte, más importante, gracias por darnos tu espíritu para empujarnos y disciplinarnos y azotarnos para obedecer tu palabra, porque entendemos que es ágape, obedecer tu palabra, guardar todos tus mandamientos. Te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como dije, vamos a empezar en 1 de Juan, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Aquí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Notan lo que dice aquí, porque vamos a enfocar en esta frase: todo el mundo, todo el cosmos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor, el ágape de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, notamos aquí en el contexto de todo lo que Juan está diciendo, está hablando a hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los que tienen el Espíritu de Jehová. ¿Cómo sabemos que si tienen el Espíritu de Jehová? Él lo dice aquí. Dice, el que guarda sus mandamientos. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Jehová? Pues sabemos por Juan 6:44, Lucas 10:22, entre otros versículos, son los que Dios había elegido
por circuncidar, ha elegido y ha circuncidado sus corazones, según Ezequiel 36, los versículos 22 y adelante. Y notan en el versículo 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo. Entonces, él está dirigiendo sus palabras a un grupo específico. Vamos a 1 de Juan 1:1. Dice, aquí él está hablando a un grupo específico. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, obviamente hablando del Mesías, como Juan escribió en capítulo 1, Juan 1, en el Evangelio, porque la vida fue manifestada y la vimos. Entonces Juan está diciendo, soy testigo de ojos a esto. He tocado, como dice, palparon nuestras manos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando habla de comunión, habla de koinonía. La eclesia no puede tener koinonía con nadie más fuera de la eclesia. Koinonía es algo reservado únicamente para los que son de Cristo. Y es lo que Juan está mostrándonos aquí. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces es obvio que todo está dirigido a un solo grupo que es la eclesia, los creyentes. Y Juan está haciendo el punto que la propiciación es para este grupo de personas. La palabra propiciación que encontramos aquí en 1 de Juan 2, el versículo 2, es número 2434 en el griego, es hilasmos, y la palabra se traduce expiación, expiador, propiciador o propiciación. Y la palabra propiciación lleva la idea básica de aplicar o satisfacer concretamente hacia Dios, y la propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofreciendo o ser reconciliado con él. Recuerden, la semana pasada leemos en Jeremías 44 que Dios iba a derramar sobre Judá y Jerusalén su ira porque desobedecieron, estaban sirviendo otros dioses ajenos. Cristo vino para apaciguar ira. Entonces la propiciación, como dice aquí, dice no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y es lo que queremos ver. ¿De qué habla todo el mundo aquí? Como hemos visto hasta este punto, que la frase todo el mundo no habla a veces no habla de cada individuo, sino a judíos igual como a gentiles. Entonces, tenemos que ver de quién está hablando cuando hablamos de la propiciación. ¿De solo los judíos? Pues vamos a ver, vamos a Hebreos 2, 17. Hebreos 2, el versículo 17. Aquí nos dice, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. No de cada individuo, del pueblo de
Jehová. Entonces, ¿quiénes son los que forman el pueblo de Jehová? Pues obviamente no solo los judíos, sino hombres de cada tribu, nación y lengua. La expiación fue solo para Israel, pero no Israel literal. Esto lo hemos visto sobre muchos versículos, sobre muchas semanas, que aunque incluye un remanente de Israel literal, como cuando hablamos de Moisés o Daniel o David o Caleb o Josué o Ruth, otros que miramos en el Antiguo Testamento que sirvieron a Jehová, Abraham, por ejemplo. Entonces, obviamente habla de un remanente de Israel literal, pero fue extendido a ciertos gentiles también. Otra vez, quiero llamar su atención a lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 2, los versículos 28 y adelante. Aquí Pablo nos dice quiénes son los verdaderos judíos. Nos dice, versículo 28, no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Entonces miramos aquí, otra vez, es muy importante no olvidar todos los demás versículos y pasajes que hemos leído, porque todos forman un contexto. Y el contexto es que Dios vino a un pueblo literal, pero extendió su promesa a un pueblo espiritual que lleva el nombre Israel espiritual. Este Israel es el Israel que fue circuncidado en el corazón. Recuerden, el primer pacto Dios hizo con Israel, literal, tenía que ver con la carne. Fueron circuncidados todos los hombres. En el nuevo pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo, los que son de Israel espiritual son los que fueron circuncidados en el corazón. No hemos leído este versículo ya por mucho tiempo, pero vamos a ir a Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer el pasaje del 22 y adelante. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones, sabrán los gentiles, que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y rociaré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No olviden lo que Pablo escribió en su carta a Tito, en lo que nosotros conocemos como el capítulo 3, el versículo 5. Este fue por medio, la limpieza es por medio de la palabra aplicada por el Espíritu de Jehová. Dice en versículo 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿No es esto lo que Pablo habla
en Romanos 2, 28, 29? Pues sí, es lo que Pablo está mostrándonos, la circuncisión del corazón. Dice en 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando hablamos del bautismo del espíritu, es esto a que referimos. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardaréis mis decretos y los pongáis por obra. Acabamos de leer esto en 1 de Juan 2:1, hablando de guardar sus mandamientos. Guardar en el Nuevo Testamento, en el griego, es tereo y quiere decir sin cambio. Entonces no vamos a cambiar sus mandamientos, no vamos a cambiar su palabra. Dios lo había dicho varias veces, como en Deuteronomio 4, en el libro de Josué, otra vez en Apocalipsis, que no debemos añadir ni quitar de su palabra. Entonces, hablar cualquier otra cosa fuera de lo que está escrito y hacer una doctrina de esta cosa es menospreciar la palabra de Jehová. Y es pecar, y tenemos que confesarlo y tenemos que arrepentirnos y andar en buena y sana doctrina. Obviamente tengo una serie de videos sobre lo que es sana doctrina que se llama Sí Jesús. Entonces, aquí dice, y en versículo 27, otra vez, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y os libraré de todas vuestras inmundicias. ¿Por medio de qué? Por medio de la propiciación, por medio de Jesucristo y su obra en la cruz. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Entonces, no voy a seguir adelante porque aquí miramos que la circuncisión tiene que ver con el corazón. Es una circuncisión que Dios tiene que hacer en el corazón de piedra, quitando el corazón de piedra para poner un corazón de carne. Va a cambiar nuestro espíritu por un espíritu que es disponible para recibir de la palabra de Dios. También junto va a poner su palabra. Y como dice aquí, que guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Y él dice, haré que andéis en mis mandamientos. Entonces es Dios que tiene que hacer esta obra en el hombre. El hombre no puede hacerlo por sí mismo, porque el hombre está muerto en sus pecados, y un muerto no puede resucitarse, no puede hacer sus propias decisiones, no puede hacer un cambio en su corazón ni nada. El hombre muerto es muerto, punto. Y entonces, cuando hablamos de la propiciación, hablamos de algo que fue hecho en la cruz para el pueblo de Jehová. Y entendemos, Juan 6:44, Lucas 10, mencioné estos versículos al fin del último video, que es únicamente para la gente que Dios había preparado desde la fundación del mundo. De hecho, quiero leer otra vez en Romanos capítulo 8. Vamos a leer lo que Pablo escribió en versículos 28 al 30. Dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que agape a Dios. Agapao es el verbo de agape, que es el sustantivo. A los que conforme a su propósito son llamados. Esto es otra vez. Lo miramos en esencia en Ezequiel 36, 22 y adelante. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez, no estamos hablando de algo muy amplio. Estamos hablando de un grupo, un remanente, como dice la palabra de Dios. Un remanente que Dios había elegido desde la fundación del mundo, como dice aquí. Los predestinó. No me importa cuántos quieren pelear sobre la predestinación. Pablo usa la palabra predestinar. No hay otro significado que se puede dar a esta palabra. No tiene que ver con libre albedrío. No tiene que ver con el hombre escogiendo su camino, su destino. Todo tiene que ver con Jehová. Esto lo miramos en Juan 1:12 y 13 también. Es lo que estamos hablando en 1 de Juan 2:2. Que si la propiciación tiene que ver con cada individuo o solamente con un grupo, un remanente de judíos y gentiles igualmente. Entonces, dice el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién es este grupo? Son los que recibieron de la obra de Cristo en la cruz. La propiciación fue ofrecida por Cristo en la cruz por su esposa. Vamos a Juan capítulo 13, el versículo 1. Dice, y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. ¿A quién? A los suyos, no a nadie más. A los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que Dios había arrastrado o está arrastrando a Cristo. Y como miramos en Lucas 10, 21, 22, específicamente en versículo 22, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a los que Cristo desea revelar el Padre. Entonces, como dice aquí, como había amado a los suyos que estaban en el cosmos. Entonces, cuando hablamos de Juan 3:16 y cosmos, ya podemos empezar a ver el contexto. Había amado a los suyos que estaban en el cosmos. Entonces, cuando dice en 3:16, recuerdan, el mismo Juan escribió Juan 3:16, que por cuanto Dios amó al cosmos. Aquí dice, como habían amado a los suyos que estaban en el cosmos, los amó hasta el fin. Entonces, la propiciación no es para cada individuo, sino todo hombre, no sin distinción, pero sin excepción, sí. Sin distinción quiere decir que es cada hombre de cada tribu, nación, raza, no solamente de un solo pueblo, los judíos, como leemos la semana pasada. Déjeme leer otra vez de las figuras retóricas utilizadas en la Biblia de Bullinger. Dice, la luz verdadera es el que viniendo al mundo ilumina a todo hombre. Es decir, por supuesto, a todo hombre sin distinción, no sin excepción, lo cual no sería cierto. El versículo enseña que la luz ya no se limitaría a una nación, un pueblo, sino que iluminaría a todos sin distinción de raza. Notan esto, no es solamente para la raza de los hebreos, los de Israel. Es para todo hombre. Entonces,
Ahora deseo leer de la Biblia de estudio sobre apologética. La razón que leo todos estos comentarios es para mostrarles que estas ideas no son únicamente mías. Son ideas de gente que han comentado sobre la Biblia, sobre las épocas y más en específico desde la Reforma. Obviamente no son ideas que encontramos desde la tercera época y adelante en la Iglesia católica, sino son ideas que existían, bueno, en la primera época, pero también desde la Reforma. Y estos hombres están mostrándonos lo que fue perdido sobre muchos años, desde Constantino y adelante hasta los 1500 y la Reforma. ¿Por qué se perdieron? Porque habían dejado de estudiar el griego. Esto lo hemos hablado mucho. Entonces, de la Biblia de estudio sobre apologética, dice en cuanto a 1 de Juan 2, 1 y 2, que Jesucristo es tanto nuestro abogado como nuestra expiación. La palabra propiciación es la palabra griega hilasmos y aparece solo aquí en este versículo 2:2 y en 4:10. Déjame leer 4:10. Vamos a 1 de Juan, de nuevo, 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 10. Dice, en esto consiste el ágape, no en que nosotros hayamos agapado a Jehová, sino que el Theos, Jehová, Elohim, nos amó a nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Obviamente, Juan está hablando a un grupo de individuos que recibieron de la obra de Cristo en la cruz. Y ya hemos visto, estamos hablando de los que fueron circuncidados en su corazón, como Pablo escribió. Es un contexto, no solamente un solo versículo. Dice sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quiénes son los nosotros o nuestros aquí? Obviamente estamos hablando, como Él dijo en 1 de Juan 2:2. Vamos a leerlo otra vez. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el cosmos. Otra vez estamos hablando de los que son de Cristo, que viven en el cosmos, como ya miramos. Otra vez, cuando estudiamos estas cosas, no podemos acampar en un solo versículo y formar una doctrina. Tenemos que ver todo lo que tiene que ver con, en este ejemplo, la frase todo hombre o en el cosmos, todo el, como dice aquí, todo el cosmos. Muy bien, volviendo a 4:10. 4:10 nos dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, voy a volver a leer de este estudio sobre apologética. Dice la palabra hilasmos se encuentra en 2:2 y 4:10, pero un término griego relacionado aparece en Romanos 3:25 y Hebreos 2:17. No voy a leerlos, ustedes pueden como tarea. Entonces, algunos intérpretes prefieren el término expiación, que significa quitar, rechazando cualquier idea de la ira de Dios contra las personas pecadores como algo pagano. Entonces, notan, rechazan propiciación porque habla de apaciguar la ira de Dios. Pero recuerden, el mundo quiere enfocar en el ágape de Jehová. Dicen que Jehová es únicamente ágape,
han olvidado que Jehová es justo también y su ira va a caer sobre todos los inconversos, sobre todos los no creyentes. Entonces, es lo que él está diciendo aquí. Algunos intérpretes prefieren el término expiación, que significa quitar, rechazando cualquier idea de la ira de Dios contra las personas. Y leemos de su ira en Jeremías 44, 1 al 17. Dijo que él va a derramar su ira sobre el pueblo por su desobediencia. Entonces, voy a seguir leyendo sobre apologética. Dice, rechazando cualquier idea de la ira de Dios contra las personas pecadoras como algo pagano e impropio del Dios de amor cristiano. Este es el problema con el cristianismo. Dicen, Dios es un Dios de amor, pero no hablan de su ira. Creen que si hablan de su ira, entonces que la gente van a rechazar este Dios. Pero el que tiene oído para oír y ojo para ver, no van a rechazar lo que es la verdad. Tenemos que entender esto. Sigue diciendo, sin embargo, debe señalarse que, 1, la propiciación o satisfacción es el significado más básico de la palabra hilasmos, que encontramos en 2:2 y 4:10. Segundo, es Dios quien se propicia a sí mismo. Recuerden, Cristo es Dios en la carne. La justicia de Dios exige satisfacción. El amor de Dios proporcionó esa satisfacción. Entonces, miramos que este es para el pueblo, los elegidos, la eclesía, los predestinados. No se puede escapar todo esto. El contexto del antiguo pacto y el nuevo pacto habla de un solo pueblo que Dios ha elegido. No habla de personas que intelectualmente reconocen que Jehová es Jehová, Cristo es Cristo, porque así los fariseos hicieron también, pero no guardaron la palabra de Dios porque no conocieron al Jehová de la Biblia. Entonces, aquí voy a terminar y en el próximo video vamos a seguir hablando sobre el mismo tema porque es muy importante entender todo en su contexto para entender Juan 3:16. Bueno, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.